Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a conversar sobre una de las etapas más importantes de la historia del pueblo judío y hago referencia a un período que se conoce como la Edad de Oro del judaísmo, en referencia a los judíos que vivían en la península ibérica, en lo que hoy día sería España y Portugal. Y esta época, que abarca desde el siglo X hasta el siglo XII, o sea, aproximadamente 300 años, se dice de que fue una época realmente muy beneficiosa para la comunidad judía, donde habían grandes rabinos, grandes academias, personajes importantes con cargos en el gobierno, poetas, filósofos. Realmente se cuenta de que fue una época brillante, donde surgieron diferentes maestros del pueblo, también obras tanto de literatura rabínica como secular, realmente muy pero muy importante. Por supuesto tuvieron algún que otro alto y bajo, desavenencias digamos con acontecimientos trágicos con el gobierno, con la población. Vamos a mencionar algunos detalles sobre esto. Y hay que apuntar que para esta época en la península ibérica pues estaba mayormente dominada o estaba bajo el Islam. Por tanto, es sabido que bajo el Islam la historia del pueblo judío generalmente ha sido más tolerante, porque por ejemplo, a diferencia de los cristianos que normalmente perseguían a judíos y quemaban, mataban, etc., si no se convertían, los musulmanes no hacían tal cosa, a no ser de que casos, excepciones donde hubiese una masa de personas violentas, etc. Pero normalmente los musulmanes eran más tolerantes porque dentro de la teología se permitía, se daba un consenso en este caso para las religiones del libro, porque también dentro de la teología islámica pues estaba la superioridad, en este caso del musulmán, sobre la demás gente del libro, y por lo tanto en la sociedad se permitía tal cosa porque mostraba el estatus superior en este caso del musulmán, y por ello encontramos también cierta mayor tolerancia durante esta época. Sea como sea, se nos habla de que en esta época, abarcando desde el siglo X, comenzando aproximadamente, se nos habla de que había figuras importantes. Entre ellas podemos mencionar, por ejemplo, a Hasdai ibn Shaprut. Hasdai ibn Shaprut pues estuvo al servicio de dos califas, fue realmente un diplomático, asesor de los califas, fue doctor de estos califas, fue enviado en diferentes ocasiones a misiones diplomáticas a otras tierras a hablar en nombre de su gobierno, de su gobernante en este caso. Sé que fue un judío prominente con estatus económico importante. De hecho se dice que era uno de los hombres más influyentes, poderosos de toda la península ibérica en aquella época, y pues tenía un lujo y un estilo de vida pues elevado, porque también era una persona capacitada de que se pedían sus servicios. Además es conocido de que en diferentes momentos pues también con su posición se dedicó a ayudar a la comunidad judía. Hay que decir que para este momento en que encontramos judíos con posiciones importantes en las cortes de los califas en Al-Ándalus, debemos apuntar de que este es un momento en que estos gobernantes musulmanes, digamos que son un poco más laicos que religiosos. Por tanto es que vemos esta flexibilidad o esta apertura para que estos judíos tomasen posiciones importantes, porque como hemos explicado en otras ocasiones, de acuerdo a la ley islámica que se aplicaba de diferentes maneras en diferentes partes del mundo islámico, pero específicamente se mostraba de que un no musulmán no podía ocupar cargos públicos importantes en el gobierno. Por tanto, el hecho de que estos judíos tenían un cargo elevado mostraba que a veces estos gobernantes hacían los de la vista gorda, por así decirlo, y reconociendo las capacidades de estos hombres, que sea judío o quien fuese, cristiano, lo que sea, si tenía la capacidad de servir al califa, pues lo empleaban. Por supuesto, no sin que en ocasiones tuviesen enemigos en las cortes, y que tramasen en muchos casos el asesinato de estos líderes judíos, como vamos incluso a comentar uno de estos casos terribles que aconteció. Entonces tenemos aquí en cuanto a la figura de Hasdai ibn Shaprut, mencionamos que fue un judío muy prominente. Se nos habla de que incluso él
tuvo correspondencia, envió cartas intercambió cartas con uno de los gobernantes judíos del famoso reino de Hazaria, más arriba en Europa. Hasdai ibn Shaprut se intercambió cartas con este rey judío llamado Yosef, y allí se habla de cómo le gustaría a Hasdai visitar Hazaria, donde los judíos tienen un estado independiente, y se dice de que Yosef le invita incluso al parecer a que sirva en la corte como su asesor. Hasdai nunca lo hace, porque de hecho este reino de Hazaria no duró mucho tiempo porque los rusos lo conquistaron. Y pues tenemos que Hasdai ibn Shaprut realmente fue una figura prominente e importante en esta época. Otra de las figuras prominentes que podríamos mencionar, podemos hablar de diferentes poetas y filósofos, entre ellos el gran Yehuda Halevi, el autor del famoso El Kuzari, que también su obra poética en muchos casos profana, donde utiliza una serie de palabras y frases que podríamos decir que están no dentro del ámbito religioso, sino que se expresa de una manera tan abierta, sin reservas, y exponen su poesía de manera magistral y muy hermosa. Esta es una época en que también hay un resurgimiento del lenguaje hebreo, de las letras hebreas, porque de hecho, cuando con el tiempo se forma el Estado de Israel en la época actual, cuando hubo todo este renacimiento del lenguaje hebreo, de hecho fue gracias a los escritos de los grandes poetas y maestros de Sefarad, que dejaron por escritos libros donde explicaban toda la diccionarios, lexicografía en cuanto al hebreo, etc. Y tenían un conocimiento tal elevado de un hebreo, realmente un estilo magistral. Y realmente se le debe a ellos muchísimo, especialmente a estos poetas como Yehuda Halevi. Otra figura importante a quien también se le debe mucho fue, un poquito viviendo antes que él, fue el gran poeta también, filósofo, Shlomo ibn Gabirol, Salomón ibn Gabirol, que también se dice que en un momento tuvo que estar huyendo de España o de Al-Ándalus porque le querían dar muerte. Todo un incidente también, otra historia para otro vídeo quizás. Entonces tenemos aquí que incluso Shlomo ibn Gabirol, podríamos decir que no solamente era poeta y filósofo, sino que incluso sus escritos dejan ver una influencia en cuanto a la Kabbalah. Tenía conocimiento otra vez profundo de la Torah también. Se habla de que incluso en sus escritos encontramos nociones de lo que podríamos llamar psicología en el tiempo moderno. Por tanto, vemos que estos eran hombres cultivados, bien capacitados, y que no es de extrañar entonces de que sus servicios eran requeridos en las cortes de los reyes, en este caso los califas en Al-Ándalus. También otra figura importante de esta edad de oro del judaísmo sefardí, hispano-portugués, es la figura de Bahía ibn Pakuda. Bahía ibn Pakuda pues también fue un gran pensador de aquella época. Nos dejó un libro muy importante, Jobot al-Levavot, que de manera magistral expone, nos da lecciones de ética, y su obra es tal, de tanta importancia, que hasta este día se estudia en las grandes yeshivot, en todas las escuelas, la yeshiva, en todas las escuelas rabínicas, en todas las yeshivot se estudia la obra de este gran pensador judío sefardí, y pues es referencia de manera magistral como explica. Y algo importante de esta época es las relaciones como había estos califas, eran tolerantes con estos líderes judíos. Por extensión, había momentos también de tolerancia para la comunidad judía, y podríamos decir que por esta época mayormente las relaciones entre la comunidad judía e islámica pues eran buenas, con excepción de diferentes esporádicos momentos en que hubieron tragedias y matanzas en cuanto a la comunidad judía, pero mayormente fue un periodo significativo de paz, al menos por 300 años más o menos. Y se puede decir de que esto se deja ver incluso en la obra de Bahía ibn Pakuda, porque incluso él habla en su libro Jobot al-Levavot como él incluso tuvo maestros que eran maestros islámicos, sufíes, los que he escuchado ahora del sufismo, que es una de las escuelas del pensamiento islámico, el sufismo lamentablemente perseguido, pero nos deja ver, sea como sea,
las relaciones que había entre la comunidad judía y entre el mundo islámico, y cómo él admite sin reserva que tuvo maestros sufíes y de estos conocimientos también se puede ver la mezcla que había, ¿no? Cómo todo el mundo aprendía de otros. Los judíos aprendían de los musulmanes y de los cristianos, los musulmanes aprendían de los judíos y de los cristianos aprendían de ambos. Por tanto, era una época significativa. También otra figura importante de esta época fue Abraham ibn Ezra. Abraham ibn Ezra, un gran tzaddik, un gran rabino de aquella época, que dejó un comentario también a la Torá, que se sigue estudiando en la yeshivot, en las escuelas, y se muestra otra vez su maestría. También fue un filósofo. Por tanto, estamos viendo de que habían figuras claves fundamentales que desde tanto tiempo han pasado, y sus obras todavía son estudiadas por todos los judíos del mundo entero y por los no judíos también. Entonces vemos que fue un periodo de gran significancia. Ya mencionaba que hubieron momentos trágicos aquí y allá. Por ejemplo, en el año 1066, lamentablemente, hubo un movimiento antisemita en la ciudad de Granada. Había un judío allí que era, de hecho, el visir. Él era el segundo después del califa. Se llamaba Yosef ibn Nagrela. Y al trabajar en la corte de los califas, tenía enemigos, había gente que le envidiaba. Y esto ya lo comenté una vez en un vídeo, porque tuve que hacer un trabajo investigativo y donde mencioné estos detalles. Había un enemigo en la corte, se llamaba Ibn Ishaq, que tenía envidia. Y en las cartas y en los documentos que dejaba Ibn Ishaq, él habla como le decía horrores a Ibn Nagrela y criticaba al califa por dejar que un judío tuviese una posición en el gobierno tan elevada, ensalzándose por encima de los musulmanes. Además, de acuerdo a la ley, no se permitía que el judío tuviese tales cargos. Por tanto, si el califa lo permitía, se criticaba al califa por ser, de acuerdo a Ibn Ishaq, por ser tan blando a la hora de aplicar en este caso la ley. Y lamentablemente este Ibn Ishaq, predicando en una ocasión en la mezquita, pues levantó toda una masa de gente en Granada para que atacasen a la comunidad judía, y así se hizo. Primero comenzaron por la casa de Ibn Nagrela. Nagrela se escondió y aún así lo encontraron y lo asesinaron en su casa, y ahí no se detuvo aquella masa de personas que estaba, imagínense, avivadas por aquellos discursos antisemitas y de rencor, etcétera. Pues continuaron esta matanza con la comunidad judía de Granada. De hecho, se nos dice que murieron más de 4.000 personas en ese día, y fue muy triste, lamentable. Y por momentos en que encontramos altos y bajos también en estas relaciones por personas, ¿no? No digamos que eran todos, no digo que eran todos, pero habían ciertos individuos que eran dentro de la comunidad islámica, que estos ciertos imanes, etcétera, tenían estas ideas negativas, que aplicaban de tal manera la ley que incluso iban contra el califa. Y de hecho tenemos en diferentes épocas donde diferentes gobiernos en su momento reemplazaron a otros gobiernos islámicos porque pensaban que eran muy laicos o que no estaban aplicando como deberían la ley islámica. Y de hecho al hijo de Yosef ibn Nagrela, también el hijo en su momento sucede al padre y se convierte en el asesor del califa, y al hijo también lo matan y lo asesinan. Y fue tal la matanza también en esta ocasión que la comunidad judía de Granada desapareció para siempre. Y fue realmente triste, lamentable, que esporádicamente teníamos estos acontecimientos. Estamos hablando del siglo X al siglo XII. Antes de esto y después de esto, pues era mucho peor. Estamos hablando de que esta es la época que se llama el judaísmo, la época de oro del judaísmo sefardí. Pero aunque era una época próspera, estaban también sus problemas significativos de vez en cuando. Vamos a tener entonces de que, y ya les mencionaba, de que hubieron ocasiones en que musulmanes más, digamos, extremistas, o que aplicaban con más, digamos, devoción, entre comillas, su religión. Por ejemplo, los almohadidun. Los almohadidun son los que llaman los almohades en castellano, que se dice que pues conquistaron el norte de África y tomaron también al Andalus, y atacando por supuesto también a los califas de allí, que los veían como débiles, que no seguían el Islam de la manera correcta. Y estos nuevos musulmanes llegan y le presentan a la comunidad judía tres opciones. Una, te conviertes al Islam,
2. Te vas si no te conviertes. 3. Muerte. Y lamentablemente fue una época en que algunos se convierten, otros se marchan, muchos mueren. Incluso la época en que los almohades conquistan Al-Ándalus es la época en que Maimónides, el gran Rambán, era todavía un muchacho joven y su familia tiene que salir huyendo de un lado para otro. Tuvieron incluso que fingir ser musulmanes para poder salvar la vida. Es todo un historial. Entonces tenemos que esta es una época que generalmente hablando podemos decir que se le llama la época de oro entre comillas, porque en términos generales en estos 3 siglos pues hubo un gran desarrollo de la comunidad judía con grandes maestros, etcétera, con sus altos y bajos en determinados momentos por determinados individuos que de forma fanática, antisemitismo, intolerancia, pues lamentablemente se comportaron de esta manera. Pero ya recordamos que en otro sentido podríamos decir de que los califas, hubieron ciertos califas que eran más tolerantes, más abiertos, y de hecho a estos califas también les costó la vida lamentablemente. Sea como sea, fue una época brillante para la comunidad judía, ya les mencionaba, con grandes figuras, con grandes rabinos, con grandes academias, con libros importantes que se estudian hasta este mismo día, obras poéticas, filosóficas. Fue un periodo muy pero muy importante en la historia del pueblo judío. Hasta aquí con esta sección. Gracias a todos por la atención. Siempre les recuerdo que compartan estos vídeos en las redes sociales, en Facebook, Instagram, y que dejen sus comentarios si tienen alguna pregunta sobre estos temas. Siempre dentro de la medida posible trataremos de comentar al respecto. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo encuentro.